Bueno, pues vamos a ver hoy cómo trabajar con la herramienta de la plumilla, la herramienta para hacer trazados vectoriales y para dibujar en Adobe Illustrator. Vamos a comenzar poniendo en un documento nuevo, menú archivo, nuevo, y lo que hacemos aquí es, pues vamos a poner en donde pone área de recorte, vamos a decirle que queremos trabajar con un A4, que es 29,7 centímetros y 21 de alto, porque en este caso está en horizontal. Lo dejamos así en horizontal, si lo queréis poner en vertical le daríais aquí, pero bueno, lo dejamos en horizontal. No ponemos ningún área de sangrado, ya veremos en otros tutoriales para qué se utilizaría esto de área de sangrado, ahora lo dejamos en 0 y aceptamos. Aquí tenemos esta hoja, tendría un tamaño de A4, entonces podríamos imprimirla en un A4, en un folio normal y corriente, ¿no? La herramienta de la plumilla la tenemos por aquí arriba, ¿ves? Esta herramienta de aquí arriba, si dejamos pulsado en ella, veis que se despliega y aparecen 4 herramientas. La herramienta pluma, que es con la que vamos a dibujar, la herramienta de añadir puntos de ancla, a un trazado ya hecho podremos añadirle más puntos para poderla modificar, la herramienta eliminar punto de ancla, cuando tenemos demasiados puntos y queremos eliminar parte de los trazados, podemos ir eliminando puntos con esa herramienta, y la herramienta convertir punto de ancla, que es quizá una de las más complejas, puede hacer varias cosas y también se pueden hacer desde el teclado, entonces lo iremos viendo poco a poco, ¿no? Lo primero, bueno, selecciono la herramienta pluma, la primera, la que ya estaba aquí, la dejo así seleccionada. Y antes de dibujar, pues indicaros que aquí arriba aparece tanto el relleno como el trazo de lo que vayamos a dibujar ahora mismo. Es aconsejable que al principio el relleno le pongáis ninguno, porque si no, mientras vamos dibujando ya va saliendo el relleno y es a veces bastante complicado. Solo para que lo veáis, le voy a poner por ejemplo un relleno cualquiera de un color y fijaros que si empiezo a dibujar ya empieza a salir un relleno y a veces al tener que hacer líneas hacia adentro, hacia afuera, pues nos puede confundir un poco el ir viendo ya ese relleno, ¿no? Así que yo lo que voy a hacer es, bueno, cojo la herramienta de selección y suprimo todo y lo que hago es dejar relleno, ninguno, el primer botón este de blanco con la rayita roja atravesada, con ese no tendríamos ningún relleno, y el trazo sí le voy a dejar un trazo, se puede dejar de color negro, el que ya vino ahora seleccionado, si tuvierais otro ponerle negro, porque como sea blanco, sea ninguno o sea uno muy clarito como amarillo, no veríamos prácticamente nada, así que es mejor que dejemos uno que se vea bien, en este caso negro. Y el trazo aquí pone que el grosor va a ser de un punto, de momento lo podemos dejar así, luego si queremos una vez que esté la figura hecha, si le damos un relleno se le podría quitar el trazo, o se le podría poner más grueso, de otro color, eso ya como veamos, ¿no? Pero ahora ya van a ser figuras que no van a tener relleno, van a tener un trazo negro y de un punto. Bien, selecciono la plumilla. Por cierto, cualquier cosa que dibujase, fuesen rectángulos, círculos, elipses, lo que sea, saldría ya con ese relleno, ninguno, y con ese trazo de color negro de un punto. Pero ahora vamos con la plumilla. Vamos a intentar dibujar una especie de corona, sin ningún tipo de tintes políticos, me da igual que aquí seamos monárquicos o republicanos, es porque es una figura muy simple que la vamos a dibujar, una corona de 3 puntas con líneas rectas nada más. Para dibujar con líneas rectas con la plumilla solo hay que ir haciendo clic en cada punto donde queramos que vaya una línea de un sitio a otro, pues haremos clic al inicio, clic al final. Entonces fijaros que yo puedo hacer clic aquí en el primer punto, clic por aquí arriba, clic aquí, hago el primer pico, clic aquí, hago el segundo, clic aquí abajo y ahora cierro viniendo al primer punto y hago clic exactamente en el primer punto. Con esto la figura queda cerrada, ya le podría dar un relleno, pero bueno, de momento veis que tiene ese trazo de color negro, realmente se ve negro y se ve también como una especie de perfil azul mientras que está seleccionado para indicarte que esa es la línea que está seleccionada, ¿no? Pero después fijaros que si cojo la herramienta de selección, la primera, y pulso fuera, ahora ya se ve tal cual la línea negra, ¿no? Pero bueno, la dejo seleccionada, pincho en ella, en cualquier parte de un trazado, y una vez dibujada, la siguiente herramienta que tenemos que utilizar continuamente cuando estemos trabajando con trazados es la siguiente a la herramienta de selección, la que se llama herramienta de selección directa. Esta herramienta, al pulsar en ella, nos permite tirar de cualquiera de los puntos que hemos ido poniendo al dibujar, así que podemos equilibrar un poco más el dibujo, deformarlo, darle cualquier otro aspecto, ¿no? Eso sí, fijaros que ahora mismo si intento tirar de uno de los puntos, pues es posible que se me mueva la figura entera. Así que lo que hay que hacer es pulsar una sola vez en el punto que voy a mover, veis que ahora están todos los puntitos en negro, entonces si hago un clic en este punto, ahora veo que este punto está en negro y todos los demás han quedado deseleccionados, están en blanco.
Así que si ahora tiro de él, ya solo se mueve este punto, ¿veis? Entonces puedo llevármelo de un sitio a otro, puedo modificar la figura y puedo ir haciendo lo mismo con los demás. Normalmente una vez que ya estás moviendo un punto, ahora ya no es necesario hacer un clic en otro antes de moverlo, ya puedes directamente tirar de otro punto, ¿ves? Y tirar de otro, y tirar de otro, y podemos ya ir modificándolo sin ningún problema. Y así podríamos intentar darle el aspecto a la corona que nosotros queramos, ¿no? Podemos ponerlo, pues, la parte de abajo, intentar dejarla lo más horizontal posible, y luego podríamos a lo mejor estirar de este punto así, y de este punto así, y de este punto así. Obviamente no estamos tomando ninguna referencia más que la visual, no estamos trabajando con ninguna rejilla, con guías, que eso ya veremos en otros tutoriales cómo hacerlo, y de esta manera, pues claro, es difícil que algo nos salga muy simétrico si estamos dibujando simplemente a ojo, tirando a ojo de los puntos. Pero bueno, que nos podría ser útil, ya veréis. En este caso, bueno, vuelvo a dejar la corona más o menos como estaba antes, pues digamos que así, la puedo equilibrar un poco. Y esto lo hemos hecho, ya veis, para dibujar líneas rectas haciendo solo clic en un punto, clic en otro, clic en otro, clic en otro, hasta que al final hemos cerrado, volviendo a hacer clic en el primero, en donde habíamos comenzado. Bien, para añadir puntos nuevos, si necesito ahora en vez de una corona hacer una figura distinta, o quiero crear una corona en vez de con 3 puntas, con 4, con 5, con 6, pues podría venir a la herramienta, está seleccionada todavía, ¿veis? Puedo venir otra vez a la herramienta de la plumilla, dejo pulsado para que se despliegue, y aquí dentro ahora lo que hago es seleccionar la herramienta de añadir punto de ancla. Bien, con la herramienta añadir punto de ancla, lo que podría hacer ahora mismo es venir aquí, por ejemplo, a este lado recto que tengo aquí, y añado un punto haciendo un clic en alguno de los lados del trazado, ¿veis? Hago ahí un clic y me sale un puntito nuevo. Fijaros que ese punto, si ya vuelvo a la herramienta de selección directa, podría ya tirar de él, entonces ya tengo un punto más en la figura, ya puedo deformarla. Y si quiero añadir más puntos, porque por ejemplo este lo pongo así, pero para hacer más picos necesitaría tener más puntos, así que podría pues ya añadir varios con la misma herramienta de añadir puntos de ancla de la plumilla, y puedo añadir pues un punto más, otro punto más, otro punto más. Realmente tampoco importa mucho dónde los añadamos, porque luego con la herramienta de selección directa los puedo modificar, así que puedo rehacer toda la figura, por ejemplo, pues poniendo este para aquí, y este para aquí arriba, y este para aquí abajo, y este para aquí arriba, y el que estaba aquí abajo en la corona lo traigo hacia el final, ¿veis? Y ya he conseguido hacer una figura pues con muchos más puntos que los que tenía al principio. También podría eliminarla entera, suprimirla entera, seleccionándola toda con la herramienta de selección, borrarla y volverla a dibujar. Pero bueno, veis que a veces cuando es una figura un poco más compleja, pues tampoco es que te apetezca borrarlo todo y empezar de cero. Así que a veces es más fácil pues ir añadiendo puntos y haciendo pequeñas modificaciones que no comenzar de cero, ¿no? Bueno, pues para eliminar puntos, pues lo mismo, abro la herramienta de la plumilla, que ahora la tenía con añadir punto de ancla, y ahora cojo la siguiente, la de herramienta eliminar punto de ancla. Y ahora con ella pues voy eliminando puntos. Veis que si me acerco a un punto y hago clic, lo suprime, y obviamente al suprimir este punto, pues ahora en vez de una línea que iba desde este punto hasta ese que he suprimido y desde ese hasta el del final, pues ahora simplemente se han unido estos dos eliminando ese punto intermedio. Si elimino este, pues lo mismo, elimino este, y más o menos aquí ya era la figura del principio, solo que tendríamos que acercar este punto. Ojo que estáis con la herramienta de eliminar puntos de ancla, no vayáis con ella a intentar mover puntos. Voy a la herramienta de la plumilla, perdón, de la herramienta de selección directa, y con ella acerco este otro punto hasta aquí. Y más o menos volvemos a la figura que teníamos al principio, ¿no? Bien, y si ahora queremos hacer alguna otra modificación, vamos a probarlo, a probar ya cómo funciona esta última herramienta, la herramienta de convertir punto de ancla, y con ella vamos a ver cómo podríamos pasar de rectas a curvas. Bien, para pasar de rectas a curvas, una vez que ya tenemos esta herramienta convertir punto de ancla,
Bueno, lo primero tendríamos que tener seleccionada la figura, porque esta herramienta, una vez que pulso en ella, es para también utilizarla sobre esos puntos, ¿no? Veis que si hago un clic en cualquier parte de la figura, ya esta misma herramienta me dice utilice la herramienta convertir punto de ancla en un punto de ancla, es decir, en cualquiera de estos puntos de los extremos de un trazado. ¿Por qué me dice esto? Le doy a OK, porque no he hecho clic en un punto de ancla, sino aquí en el medio. Entonces voy a hacer ahora clic en un punto de ancla, ahí, por ejemplo. Veis que ahora ya aparecen seleccionados todos los demás. ¿Y qué se puede hacer con esta herramienta? Pues ya os decía que varias cosas. Una de ellas es en un punto, por ejemplo, este punto central de esta corona, el pico del medio, ¿no? Bueno, pues hasta ahora la línea que entra en ese punto es una línea recta y la línea que sale de ese punto también es una línea recta. Es decir, que este es un punto en esquina, por así decirlo, ¿no? Bueno, si con esta herramienta tiro de ese punto, voy a tirar ahora hacia la derecha, lo agarro y tiro de él, veis que salen unos selectores o unos manejadores mediante una especie de palancas y está curvando los dos extremos. Si en vez de tirar hacia este lado tiro hacia el otro, hacia la izquierda, veis que la curva queda como del revés, hace un bucle. Entonces, bueno, podría tirar más hacia arriba, hacia abajo. En principio no soltaré hasta que la curva más o menos quede como yo quiera. Aunque claro, parece complicada de modificar porque es una curva simétrica. Es decir, que entra y sale con una tensión igual y entonces me hace unas curvas un tanto extrañas. Pero bueno, ahora voy a dejarla así más o menos tirando solo hacia la derecha, en esta dirección. La dejo ahí. Veis que lo que he hecho es crear pues una curva redondeada donde antes lo que había era un pico, dos líneas rectas y ahora entra y salen líneas curvas, ¿no? Bueno, pues otra cosa que voy a poder hacer es sobre una curva como esta, en la cual aquí es donde he tirado y he creado una curva, si con esta misma herramienta de convertir punto de ancla hago clic en ese punto, lo que hace es devolverlo al estado inicial, es decir, que deje de haber una curva que entra y una curva que sale y pase a haber una línea recta que entra y una línea recta que sale. O sea que si hago clic en este punto, ¿veis? Lo vuelve a convertir en un pico, una esquina, como lo había dibujado al principio. Vuelvo a probar las dos cosas. Tiro de él, hace curva, ¿veis? En cualquier dirección, ahora la voy a dejar así un poquito más achatada. Y si ahora en ese mismo punto hago solo un clic, lo vuelve a convertir en punto en esquina. Pues esta es una de las funciones de la herramienta de convertir punto de ancla. O sea que voy a tirar ahora poquito de él, así, hago una curva más suave, así. También voy a tirar de este, tiro también de este, también puedo hacer una curva, ¿veis? Hacia arriba, hacia abajo, pero bueno, lo voy a dejar así. Y también voy a tirar del primero, de este de aquí. Tiro también de él, así. Si tiro demasiado, esta curva se cruzará con la otra, pero bueno, voy a tirar así poquito, así. Y si ahora quiero modificar esos puntos, debería soltar esta herramienta, porque esta ya veis lo que hace. Por un lado me permite un punto que era en esquina convertirlo en curva, pero si intento volver a hacer un clic en él, lo vuelve a convertir en esquina. No me sirve esta herramienta para después modificarlos, tirar de ellos, variar las curvas, es solo para hacer estas transformaciones. Ahora vuelvo a la herramienta de selección directa, con la que antes movíamos los puntitos de esa corona, pues cojo esa misma herramienta. Y ahora fijaros que al tirar de estos puntos, olvidaros de momento de estos de las palancas, tiramos solo de los puntos originales por los que pasa la línea, ¿no? Veis que ahora si tiro de él, ¿veis? Puedo hacer de este y de este, puedo modificarlos, pero siguen siendo curvas. Ya os habréis fijado que cada vez que los selecciono aparecen esos selectores hacia los lados que no forman parte del dibujo. Si esto lo imprimiese, aunque lo imprima así, no se verían esos puntos solo son selectores que modifican la tensión de esa curva, pero no forman parte del dibujo, ¿no? Si ahora tiro de uno de ellos, veis que se modifica también el otro, entonces puedo ir haciendo este tipo de curvas, pero este tipo de curvas ahora tienen un detalle cuando ya tiro con la herramienta de selección directa, y es que si ahora tiro de uno de los lados, veis que el otro se gira en dirección opuesta. ¿Con esto qué consigue? Pues que el paso por este punto siempre sea suave, que no haga una esquina, porque siempre hace que la curva entre y salga en direcciones opuestas, por lo tanto siempre queda una curva suave. Lo que me permite hacer ahora es estirar más de un lado que del otro, ¿veis? Podría hacer mucho más grande la curva de un lado que la del otro, pero seguiría pasando suavemente por ese punto. ¿Veis? Reduzco, tiro del otro, pero sigue haciendo estos detalles de que la curva entra y sale por direcciones opuestas y siempre el selector que va hacia un lado y el selector que va hacia el otro permanecen
adyacentes uno respecto al otro y por lo tanto consiguen que la curva sea suave. Si aquí quisiese hacer una especie de pico, es decir, quiero que la curva entre en una dirección, pero que salga en otra dirección distinta haciendo una esquina, como si fuera el pico de la aleta de un tiburón, ¿no? Que por un lado es así una curva hacia afuera, pero por el otro lado hace una curva cóncava hacia adentro. Bueno, pues para esto lo que tendría que hacer es intentar romper esta unión que tienen los dos selectores, uno con el otro. Y ya adivináis con qué herramienta lo voy a hacer. Pues con esa herramienta compleja, la herramienta de convertir punto de ancla, también puede hacer eso. Cojo la herramienta punto de ancla, la selecciono y lo que os decía antes, tened cuidado de no volver a hacer clic en el medio porque lo volvería a convertir en un punto en esquina, sin curvas. Lo que hago ahora es con esta herramienta tirar de uno de los dos extremos. Solo la vamos a utilizar para eso, solo para tirar de uno de los dos extremos. Luego ya volveremos a la herramienta de selección directa para seguir la modificación. Entonces fijaros que ahora cojo del punto, por ejemplo del de la derecha, lo selecciono, tiro de él y veis, acaba de romper la curva, me permite mover este lado sin mover el otro. ¿Veis? El otro no se mueve, permanece quieto, ha roto esa unión que los mantenía ahí sujetos al mismo eje y ahora puedo tirar de él. Por ejemplo, si lo pongo así hacia adentro, es cuando hago ya esta especie de aleta de tiburón que os comentaba antes, ¿veis? Pero recordad, si se me ocurre hacer con él un clic ahí, volvería a quedar como estaba al principio. De hecho, vamos a hacer la prueba. Fijaros, hago otra vez un clic y ya vuelve a quedar un punto en esquina. Si vuelvo a tirar de él, vuelvo a hacer una curva, ¿veis? Hacia adelante, hacia atrás, como lo vea. Y ahora, si hago un clic en el medio, quedaría en esquina, pero si tiro de uno de los dos laterales, ahora voy a tirar del otro, veis que me permite hacer esta especie de aleta de tiburón, hacer una curva que entra y una curva que sale, pero en direcciones distintas. Por lo tanto, ya no pasa suavemente por ese punto, sino que me permite modificarlo y hacer aquí pues dos curvas así, o la aleta del tiburón. Me quedo otra vez así con la aleta del tiburón. Voy a intentar hacer otra en este lado. Recordad que aquí ya había tirado, entonces esta herramienta ahora no es muy buena para hacer un clic para seleccionar el punto porque me lo convertirá en esquina. ¿Veis? Hago clic y me lo convierte en esquina. Tendría que volver a tirar de él y luego volver a tirar de uno de los extremos para hacer esto. Pero si no quieres seleccionar un punto con esta herramienta para que no te la convierta en esquina, tendrías que volver a esta de aquí, a la herramienta de selección directa, y con ella clic en ese punto, así la selecciona sin hacer nada más. Podría moverla y tal, pero no me lo convierte en una esquina como antes. Y con la herramienta ya de convertir punto de ancla, tiro de uno de los dos laterales para hacer esa rotura, esas dos curvas, una que entra, una que sale en direcciones distintas, y luego ya cualquier otra modificación seguimos con la herramienta de selección directa. Ahora ya tengo lo que antes era una corona con 3 picos rectos, pues ahora es con 3 picos curvos y además los 3 picos los he convertido en la curva que entra y la curva que sale en independientes. ¿Veis? Podría poner este para este lado y este para adentro y hacer la aleta del tiburón en dirección opuesta. Y esta pues igual, por ejemplo, subo este lado, así, y este otro lo meto hacia adentro, así. Voy a alejar un poquito el punto del sitio, así, y así puedo estirar más esta curva. Realmente, luego lo que queda es practicar mucho con ella, como estoy haciendo yo ahora, coger una figura simple, tomar una figura como esta corona con 3 puntas y ponerse con la herramienta de convertir punto de ancla a hacer curvas, luego con la herramienta de selección directa a tirar de ellas, porque al fin y al cabo es un poco como andar en bicicleta, ¿no? Nadie nace aprendido, nadie se sube a una bicicleta y en la primera pedalada ya, ala, sin los ruedines, sale a andar y ya le funciona bien el equilibrio y ya sabe andar en bici. Lo normal es que te caigas unas cuantas veces, ¿no? Y cuando has andado en bicicleta pues unas cuantas horas y has practicado bien con ella, pues ya empiezas a manejarte bien. Pues aquí sucede lo mismo, ¿no? Nadie nace aprendido y esta herramienta es compleja de utilizar. Os digan lo que os digan, no es la cosa más fácil del mundo. Uno no está habituado a mover puntitos, tirar de selectores. Así que lo que hay que hacer es tomárselo con calma y pasarse un tiempo, unos minutos, sería adecuado unas horas, tirando de puntos, haciendo figuras simples. No intentéis dibujar algo muy complejo a la primera de cambio. Empezad con figuras muy simples, algún logotipo muy sencillito, el logotipo de Nike o algún logotipo que no son más que 2 o 3 curvas muy sencillas.
Y una técnica, un ejercicio que os pongo es que lo intentéis hacer así, empezando con líneas rectas y luego convirtiéndolas poco a poco en curvas. Así estamos en una primera fase de hacernos con lo que estas herramientas son capaces de realizar. Ahora vamos a ver en un segundo ejercicio, voy a crear un segundo vídeo para no hacer este demasiado largo, vamos a ver cómo empezar ya a dibujar directamente con curvas, es decir, que la propia herramienta de la plumilla nos permita dibujar figuras como esta que estáis viendo aquí, pero dibujarlas ya con curvas nada más empezar. Empezaremos por alguna muy sencilla y luego la iremos complicando. Nos vemos ahora en otro vídeo.